El chillido se destacó sobre el fondo vibrante como un rayo luminoso, sobre una oscura nube de tormenta. Se apagó rápidamente hasta convertirse en un largo gemido, un murmullo ululante que tembló y murió, pero que poco a poco después se repitió más lejos. Enseguida estalló un coro de gritos, un pandemonium que obligó al piloto a lanzarse hacia el control del volumen. ¿Qué era eso, en nombre de Dios?, exclamó Jan. Extraño, ¿eh? Un cardumen de ballenas, a unos 10 kilómetros. Sabía que no estaban muy lejos y pensé que le gustaría escucharlas. Jan se estremeció. Y yo, que siempre creí que en el mar no había ruidos. ¿Por qué organizaban ese alboroto? Hablaban entre ellas, me imagino. Así lo afirma Sullivan. Dice que hasta se puede identificar a las ballenas por sus voces, aunque me cuesta creerlos. Hola, tenemos compañía. Un pez con mandíbulas increíblemente exageradas apareció en la pantalla. Parecía bastante grande, pero Jan ignoraba la escala de la imagen. Justo bajo las agallas le colgaba un largo apéndice terminado en un órgano irreconocible, de forma acompañada. Estamos viéndolo con luz infrarroja, dijo el piloto. Veamos la imagen normal. El pez desapareció. Solo era visible ahora el órgano colgante de una vívida fosforescencia. Luego, durante un instante muy breve, la forma de la criatura osciló hasta hacerse visible mientras una línea de luces le recorría el cuerpo. Es un pejesapo. Usa ese cebo para atraer a otros peces. Fantástico, ¿no es verdad? Aunque no entiendo cómo el cebo no atrae a más peces más grandes, capaces de comérselo a él. Pero no podemos pasarnos aquí todo el día. Mire cómo se escapa cuando encienden las turbinas. La cabina volvió a vibrar hasta la nave se deslizaba hacia adelante. El gran pez luminoso encendió de pronto todas sus luces, como una frenética señal de alarma, y partió como un meteoro hacia la oscuridad de los abismos. Luego de otros 20 minutos de lento descenso, los invisibles dedos de los rayos registradores tocaron por primera vez el lecho del océano. Allá abajo, muy lejos, desfilaba una hilera de bajas colinas de bordes curiosamente suaves y redondos. Cualesquiera que fuesen sus antiguas irregularidades, habían sido borradas por la incesante lluvia que caía sobre ellas desde las cimas acuosas. Aún aquí, en medio del Pacífico, lejos de los grandes estuarios que barrían lentamente los continentes hacia el mar, esa lluvia nunca dejaba de caer. Venía de las tormentosas faldas de los Andes, de los cuerpos de 1 billón de criaturas vivientes, del polvo de los meteoros que había errado por el espacio durante años y años, y al fin había llegado a descansar aquí. En esa noche eterna estaban depositándose los cimientos de las tierras futuras. Las colinas quedaron atrás. Eran los puestos de avanzada, como Jan podía ver en los mapas, de una ancha llanura muy profunda a la que no llegaban los aparatos registradores. El submarino continuó adelantándose suavemente. Ahora otra imagen comenzaba a formarse en la pantalla. A causa de la posición de la nave, Jan tardó en interpretar lo que estaba viendo. Luego comprendió que se acercaban a una montaña sumergida. Las imágenes eran ahora más claras y precisas. Jan alcanzaba a ver los peces extraños que se perseguían entre las rocas. En una ocasión, una criatura de venenoso aspecto y mandíbulas entreabiertas cruzó lentamente ante un arrecife semiescondido. Un largo tentáculo surgió de las rocas, con tanta rapidez que el ojo no pudo seguirlo, y arrastró al pez hacia su destino mortal. «Estamos cerca», dijo el piloto. «Podrá ver el laboratorio dentro de 1 minuto». Estaban navegando lentamente sobre unas estribaciones que se elevaban desde la base de la montaña. La llanura comenzaba a hacerse visible,
Jan juzgó que se encontraban a unos pocos centenares de metros sobre el lecho del mar. A 1 kilómetro de distancia aproximadamente se veía un grupo de esferas sostenidas por trípodes y unidas entre sí por tubos de conexión. Parecían exactamente iguales a los tanques de alguna fábrica de productos químicos y en realidad estaban diseñados según principios semejantes. Solo había una diferencia. Estos tanques resistían unas presiones que estaban afuera y no dentro. ¿Qué es eso?, exclamó Jan súbitamente. Señaló con un dedo tembloroso la esfera más cercana. La curiosa estructura lineal se había transformado en una red de tentáculos gigantescos. Mientras el submarino se acercaba, pudieron ver que los tentáculos terminaban en un saco grande y pulposo en donde asomaba un par de ojos enormes. Ese, dijo el piloto con indiferencia, es probablemente Lucifer. Alguien ha estado alimentándolo de nuevo. Movió una llave y se inclinó sobre el tablero de controles. S2 llamando al laboratorio. ¿Quiere alejar a su mascota? La respuesta llegó enseguida. Laboratorio a S2. Adelante y establezca contacto. Luce se apartará enseguida. Las curvas paredes de metal comenzaron a llenar la pantalla. Jan tuvo una última visión de un brazo gigantesco, tachonado de ventosas, que se sacudía alejándose. Se oyó una sorda campana y una serie de chirriantes ruidos mientras unas grampas buscaban un punto de apoyo en el casco liso y ovalado del submarino. En unos pocos minutos la nave se apretó fuertemente contra la pared de la base. Los portalones de la entrada se unieron y comenzaron a moverse alrededor del casco del submarino como una tuerca gigantesca. Se oyó luego la señal que indicaba presión compensada. Se abrieron las escotillas y quedó libre el camino hacia el laboratorio Abyssal 1. Jan encontró al profesor Sullivan en un desordenado cuartito que parecía reunir los atributos de una oficina, un taller y un laboratorio. Sullivan examinaba a través de un microscopio lo que parecía ser una bomba pequeña. Seguramente se trataba de una cápsula de presión que contenía algunos especímenes submarinos que nadaban felizmente bajo una presión de varias toneladas por centímetro cuadrado. Bueno, dijo Sullivan apartándose del visor. ¿Cómo está Rupert? ¿Y qué podemos hacer por usted? Rupert está muy bien, respondió Jan, y le envía sus saludos. Me hubiese gustado visitarlo si no fuese por su claustrofobia. Sí, se sentiría un poco incómodo aquí, con 5 kilómetros de agua encima de su cabeza. ¿A usted no le importa? Jan se encogió de hombros. No, más que estar en un cohete estratosférico. Si algo anduviese mal, el resultado sería el mismo. Un juicio correcto, pero es sorprendente que tan pocas personas se den cuenta. Sullivan jugó un rato con los controles del microscopio y al fin lanzó hacia Jan una mirada inquisitiva. Me mostraré con gusto el laboratorio, pero le confieso que me sorprendí cuando Rupert me comunicó el deseo de usted. No pude entender qué razones tendría un explorador del espacio para interesarse en nuestra tarea. ¿No se habrá usted equivocado de camino? Sullivan lanzó una risita divertida. Personalmente nunca he comprendido por qué tienen ustedes tanta prisa por salir al espacio. Pasarán siglos antes que hayamos encasillado y clasificado correctamente todo lo que hay en los océanos. Jan suspiró aliviado. Le alegraba que Sullivan hubiese tocado espontáneamente el tema, pues eso le facilitaba las cosas. A pesar de las bromas del ictiólogo, tenían mucho en común. No sería demasiado difícil levantar un puente y atraerse la simpatía y la ayuda de Sullivan. Era un hombre de imaginación, si no hubiese invadido este mundo sumergido. Pero Jan tenía que ser prudente, pues la petición que iba a hacer era, para juzgarlo con benevolencia, bastante poco convencional. Había algo que le inspiraba cierta confianza, aunque Sullivan se rehusase a cooperar. Guardaría seguramente el secreto. Y aquí, en esta oficinita,
En el fondo del Pacífico no había peligro aparente de que los superseñores, aunque gozasen de muy extraños poderes, fuesen capaces de escuchar la conversación. Profesor Sullivan, comenzó a decir Jan, si estuviese usted interesado en el océano, pero los superseñores le prohibiesen acercarse a él, ¿cómo se sentiría? Muy molesto, sin duda alguna. Sí, estoy seguro. Y supongo que un día se le ofrece la oportunidad de realizar sus deseos sin que los superseñores se enteren. ¿Qué haría entonces? ¿Aprovecharía la oportunidad? Sullivan nunca dudaba. Claro que sí. Ya vendrían más tarde las discusiones. Has caído en mis manos, pensó Jan. Sullivan ya no podía retroceder, a no ser que temiese a los superseñores. Y era difícil que Sullivan tuviese miedo de algo. Se inclinó sobre el desorden de la mesa y se dispuso a exponer su proyecto. El profesor Sullivan no era tonto. Antes que Jan comenzase a hablar, los labios se le retorcieron en una sonrisa sardónica. Así que este es el juego, dijo lentamente. Pero muy interesante. Bueno, comience y dígame cómo puedo ayudarlo. Una edad anterior hubiese considerado al profesor Sullivan como un lujo excesivo. Sus operaciones costaban tanto como una pequeña guerra. Podía comparársele con un general que conducía una campaña perpetua contra un enemigo que no descansaba nunca. El enemigo del profesor Sullivan era el mar, que luchaba con las armas del frío, la oscuridad y sobre todo la presión. A su vez, el profesor contraatacaba a su adversario con inteligencia y habilidad mecánica. Había ganado muchas batallas, pero el mar era paciente, podía esperar. Un día Sullivan cometería un error. Lo sabía. Se consolaba pensando que no iba a morir ahogado. Todo ocurriría con demasiada rapidez. Sullivan no hubiera querido comprometerse, pero sabía muy bien que le respondería Jan. Se le ofrecía la oportunidad de hacer un experimento muy interesante. Era una lástima que no pudiese conocer el resultado. Sin embargo, eso ocurría a menudo en la investigación científica, y él mismo había iniciado algunos trabajos que serían completados solo después de varias décadas. El profesor Sullivan era un hombre inteligente y capaz, pero al lanzar una mirada retrospectiva a su carrera observaba que ésta no le había dado la fama que salva a un hombre del paso de los siglos. Tenía aquí una oportunidad, totalmente inesperada y por lo mismo más atractiva, de establecerse realmente en los libros de historia. Nunca hubiese admitido ante nadie esa ambición, y para hacerle justicia, hubiese ayudado a Jan aunque su participación en el complot pudiese pasar inadvertida. En cuanto a Jan, ya se estaba enfrentando con las consecuencias de su proyecto. Aquella primitiva ocurrencia lo había llevado bastante lejos. Había realizado sus investigaciones, pero sin tomar ninguna medida como para que sus sueños se convirtiesen en realidad. Dentro de unos días, sin embargo, tendría que decidirse. Si el profesor Sullivan aceptaba, Jan no podría retroceder. Tendría que enfrentarse con el futuro que había elegido, con todas sus implicaciones. Finalmente se decidió al pensar que, si desdeñaba esta increíble oportunidad, nunca se lo perdonaría a sí mismo. Se pasaría el resto de la vida lamentándose en vano y no podía haber nada peor. La respuesta de Sullivan llegó horas más tarde y Jan comprendió que su suerte estaba echada. Lentamente, pues había aún mucho tiempo, comenzó a ordenar sus asuntos. Querida Maya, comenzaba la carta. Esto va a ser, para decirlo con suavidad, una verdadera sorpresa para ti. Cuando recibas esta carta, ya no estaré en la Tierra. Con eso no quiero decir que habré ido a la Luna, como tantos otros. No. Estaré en viaje hacia la morada de los superseñores. Seré el primer hombre que haya dejado el sistema solar. Le daré esta carta al amigo que me está ayudando. La guardará hasta estar seguro de que mi plan ha tenido éxito. En su primer fase, por lo menos. Y entonces ya será muy tarde como para que los superseñores intervengan.
Estaré tan lejos y viajando a tal velocidad que no creo que algún mensaje pueda alcanzarme. Aunque así ocurriera, me parece difícil que la nave pueda volver, y tampoco creo que yo sea tan importante. Ante todo, déjame explicarte qué me ha llevado a esto. Tú sabes que siempre me ha interesado la astronáutica y que siempre he tenido cierta desilusión por no habernos dejado visitar otros planetas o aprender algo de la civilización de los superseñores. Si no hubiesen intervenido, hubiésemos llegado a Marte y a Venus por este entonces. Admito que es igualmente probable que nos hubiésemos destruido con bombas de cobalto y las otras armas globales que están desarrollando el siglo XX. Sin embargo, a veces deseo que hubiésemos tenido la oportunidad de arreglárnoslas solos. Probablemente los superseñores tenían sus razones para no dejarnos salir de la cuna, y probablemente esas razones son excelentes. Pero aunque yo las conociera, dado que eso cambiase mis sentimientos o mis actitudes. Todo comenzó realmente en aquella fiesta en casa de Rupert. No sabe nada de todo esto, aunque fue quien me enseñó el camino. Recordarás aquella tonta sesión que preparó Rupert y cómo todo terminó cuando la muchacha, he olvidado su nombre, cayó desmayada. Pregunté de qué estrella venían los superseñores y la respuesta fue NGS 549672. Yo no esperaba ninguna respuesta y hasta entonces me había tomado el asunto en broma. Pero cuando comprendí que se trataba del número de un catálogo estelar, decidí buscarlo. Encontré que la estrella está en la constelación Carina y sabemos, por lo menos, que los superseñores vienen de esa dirección. No pretendo comprender cómo esa información llegó hasta nosotros o dónde se originó. ¿Leyó alguien la mente de Rasa Berak? Aunque hubiese ocurrido así, es difícil creer que Rasa Berak conociese el número de referencia de su Sol en uno de nuestros catálogos. Es un verdadero misterio y dejo su resolución a gentes como Rupert, si pueden resolverlo. Me contento con tener la información y con actuar de acuerdo con ella. Sabemos bastante, gracias a nuestras observaciones, acerca de la velocidad de esas grandes naves. Dejan el sistema solar con aceleraciones tan tremendas que se acercan a la velocidad de la luz en menos de una hora. Eso significa que los superseñores deben de poseer algún sistema de propulsión que actúa por igual sobre todos los átomos de la nave, pues si no todo se haría pedazos a bordo, instantáneamente. Me pregunto por qué emplearán esas aceleraciones tan colosales cuando disponen de todo el espacio y podrían ir aumentando lentamente su velocidad. Quizá puedan aprovechar de algún modo los campos de energía que rodean los astros y tienen que partir o detenerse mientras se encuentran cerca de algún sol. Pero esto no interesa. Lo importante es que he averiguado a qué distancia se encuentra el punto del destino y cuánto tiempo lleva el viaje. NGS 549672 está a 40 años luz de la Tierra. Las naves de los superseñores alcanzarán a más del 99% de la velocidad de la luz, así que su viaje debe de durar 40 años de los nuestros. Esa es la cuestión. Como ya sabrás, cuando uno se acerca a la velocidad de la luz ocurren cosas muy raras. El tiempo mismo comienza a fluir con un ritmo diferente, de modo que los meses terrestres no son más que días en esas naves. El efecto es fundamental. Fue descubierto por el gran Einstein hace más de 100 años. He hecho algunos cálculos basados en lo que sabemos acerca de la nave interestelar de los superseñores y utilizando los resultados firmemente establecidos de la teoría de la relatividad. Desde el punto de vista de los pasajeros situados en esa nave, el viaje a NGS 549672 no durará más de 2 meses, aunque para la Tierra hayan pasado 40 años. Sé que es una paradoja, pero si esto te sirve de consuelo, ha preocupado a los mejores cerebros del mundo desde que Einstein anunció su teoría. Quizá este ejemplo logre mostrarte lo que puede pasar
y aclararte la situación. Si los superseñores me devuelven enseguida a la Tierra, llegaré a casa 4 meses más viejo. Pero en la Tierra habrán pasado 80 años. Así que comprenderás, Maya, que de cualquier modo esto es una despedida. Pocos lazos me atan aquí, como lo sabes muy bien, así que puedo irme sin remordimientos. Aún no se lo he dicho a nuestra madre. Se pondría histérica, y yo no podría aguantarlo. Es mejor de este modo. Aunque he tratado de acercarme a ella desde la muerte de papá. Oh, no es necesario que empecemos de nuevo. He terminado mis estudios y les he dicho a las autoridades que me voy a Europa por razones de familia. No tienes pues por qué preocuparte. A esta altura creerás que estoy loco, ya que parece imposible que alguien pueda meterse en una nave de los superseñores. Pero he encontrado cómo hacerlo. No ocurre muy a menudo, y es posible que no ocurra otra vez, pues tengo la seguridad de que Karenger no volverá a cometer el mismo error. ¿Conoces la leyenda del caballo de madera que llevó a unos soldados griegos al interior de Troya? Pero hay un episodio en el Antiguo Testamento que se parece más aún. Estará usted indudablemente mucho más cómodo que Jonás, dijo Sullivan. No creo que hubiese tenido luz eléctrica y servicios sanitarios. Pero usted necesitará bastantes provisiones y veo aquí que quiere llevar oxígeno. ¿Cómo meter oxígeno para 2 meses en un espacio tan pequeño? Sullivan golpeó con un dedo los cuidadosos dibujos que Jan había dejado sobre la mesa. El microscopio servía de pisapapeles en uno de los extremos. En el otro se veía el cráneo de algún pez inverosímil. Espero que el oxígeno no sea muy necesario, dijo Jan. Sabemos que los superseñores pueden respirar nuestra atmósfera, pero no parece gustarles mucho y quizá yo no pueda utilizar el aire de la nave. En cuanto a las provisiones, el uso de narcosamina solucionará el problema. Es perfectamente segura. Cuando estemos en camino, me tomaré una dosis que me dormirá por unas 6 semanas, días más o menos. Pero es entonces no faltará mucho para llegar. No es tanto el oxígeno o la comida lo que me preocupa, sino el aburrimiento. El profesor Sullivan asintió pensativamente con un movimiento de cabeza. Sí, la narcosamina es bastante segura y sus efectos pueden ser calculados con cierta exactitud. Pero recuerde que tendrá que dejar bastante comida a mano. Se sentirá muerto de hambre al despertar y tan débil como un gato recién nacido. ¿Y si se muere de hambre por no tener fuerzas para manejar un abrelatas? He pensado en eso, dijo Jan un poco molesto. Me alimentaré con azúcar y chocolate. Muy bien. Me alegra ver que ha estudiado a fondo el problema, ya que no piensa que al fin y al cabo siempre pueda echarse atrás, si no le gusta el cariz que toma el asunto. Es usted el que se juega la vida. No me gusta sentir que estoy ayudando a suicidarse. Sullivan alzó pensativamente el cráneo de pez. Jan puso la mano sobre los dibujos para evitar que se enrollaran. Por suerte, continuó el profesor Sullivan, el equipo que usted necesita es bastante común y nuestro taller podrá construirlo en unas pocas semanas. Y si decide usted cambiar de idea, no lo haré ya. No lo haré, dijo Jan. He considerado todos los riesgos y el plan no parece tener ningún fallo. Al cabo de 6 semanas saldré de mi escondite como un polizón cualquiera. Por ese entonces, en mi tiempo, recuérdalo, el viaje estará tocando a su fin. Estaremos a punto de descender en el mundo de los superseñores. Por supuesto, lo que pase entonces es cosa de ellos. Probablemente me envíen de vuelta en la primera nave. Pero algo espero ver. Llevaré conmigo una cámara de 4 milímetros y miles de metros de film. No será culpa mía si no puedo usarlos. En el peor de los casos, habré probado que el hombre no puede vivir indefinidamente en cuarentena. Habré creado un precedente que obligará a Karenger a tomar alguna decisión. Esto es, mi querida Maya, todo lo que tengo que decirte. Sé que no me extrañarás mucho. Seamos honestos y admitamos que nunca nos unieron lazos muy fuertes. Y ahora que te has casado con Rupert,
podrás ser realmente feliz en tu universo privado. Por lo menos así lo espero. Adiós entonces y buena suerte. Espero encontrarme algún día con tus nietos. Háblales de mí, ¿lo harás? Tu hermano que te quiere, Jan. Cuando Jan vio el esqueleto de metal, creyó estar observando el fuselaje de un pequeño crucero aéreo. Tenía 20 metros de largo y era perfectamente aerodinámico. Estaba rodeado por ligeros andamios en los que se encaramaban algunos hombres, armados de poderosas herramientas. Sí, dijo Sullivan, respondiendo a la pregunta de Jan. Usamos las técnicas comunes de la aerodinámica y la mayor parte de esos hombres procede de la industria de la navegación aérea. Es difícil creer que exista un ser de este tamaño, ¿no es cierto? O que pueda saltar limpiamente del agua como yo lo he visto. Todo eso era muy fascinante, pero Jan tenía otras cosas en que pensar. Buscó con los ojos, a lo largo del gigantesco esqueleto, un lugar conveniente para su celdita. El ataúd de aire acondicionado, como lo había bautizado Sullivan. Es un punto, por lo menos, que se sintió tranquilo. Había bastante espacio como para una docena de polizones. La armadura parece casi completa, dijo Jan. ¿Cuándo le pondrán la piel? Me imagino que ya habrán cazado la ballena, pues si no, no hubiesen sabido qué longitud tendría el esqueleto. Sullivan pareció muy divertido ante esta observación. No pensamos cazar ninguna ballena. Por otra parte, estos animales no tienen piel. En el sentido común del término, sería muy poco práctico envolver esa armadura con una manta de grasa de 20 centímetros de espesor. No, imitaremos la piel con materiales plásticos, pintados adecuadamente. Nadie notará la diferencia. En ese caso, pensó Jan, hubiera sido más razonable que los superseñores llevasen algunas fotografías y armasen ellos mismos el modelo, allá en su planeta. Pero quizá las naves de aprovisionamiento volvían vacías y una ballenita de 20 metros apenas ocupaba el lugar. Cuando se tiene tanto poder y tantos recursos, es inútil preocuparse por pequeñas economías. El profesor Sullivan se encontraba no muy lejos de una de las grandes estatuas que había desafiado todos los conocimientos arqueológicos desde el descubrimiento de la isla de Pascua. Rey, Dios o quien quiera que fuese, su mirada sin ojos parecía estar clavada en la suya cada vez que dejaba su trabajo y levantaba la cabeza. Estaba orgulloso de su obra. Lamentablemente, pronto desaparecería de la vista de los hombres. El cuadro podía haber sido creado por algún artista loco, en uno de sus confusos delirios. Sin embargo, era una copia fiel de la realidad. El artista era, en este caso, la naturaleza. Hasta el perfeccionamiento de la televisión submarina, muy pocos hombres habían visto esa escena. Y esos pocos solo durante algunos segundos, en aquellos raros momentos en que los gigantescos antagonistas salían a la superficie. Las batallas se llevaban a cabo en la noche interminable de las profundidades del océano, donde las ballenas buscan su comida. Una comida que se oponía vigorosamente a ser devorada. La larga mandíbula inferior de la ballena, de dientes cerrados, colgaba dispuesta a clavarse en la presa. La cabeza del animal casi había desaparecido bajo los blancos y enredados brazos del pulpo gigante que luchaba desesperadamente por su vida. Unas lívidas marcas de 20 centímetros o más de diámetro moteaban la piel de la ballena en los sitios en que se había posado los brazos. Uno de los tentáculos era solo un muñón, y ya podía adivinarse el resultado final de la batalla, cuando las dos bestias más grandes de la Tierra se trababan en combate. La ballena era siempre la ganadora, a pesar de todas las fuerzas de su bosque de tentáculos. La única esperanza del pulpo era la de escapar antes que la paciente y demoledora mandíbula lo hiciese trizas.
Los grandes ojos inexpresivos, separados por medio metro, miraban al verdugo, aunque muy probablemente en esas sombras abisales ninguna de las criaturas podía ver a la otra. La escena, rodeada por vigas de aluminio, abarcaba más de 30 metros de largo. Unos ganchos unidos a las vigas facilitaban el trabajo de la grúa. Todo estaba terminado, esperando las órdenes de los superseñores. Sullivan tenía la esperanza de que no tardasen mucho. El suspense se estaba haciendo un poco incómodo. Alguien salió de las oficinas, a la luz brillante del sol, buscando indudablemente a Sullivan. El profesor reconoció a su asistente principal y fue hacia él. «Hola, Bill, ¿qué pasa?» El hombre traía una hoja en la mano y parecía muy contento. «Buenas noticias, profesor. Un honor para nosotros. El supervisor vendrá a nuestra obra antes que la embarquemos. Piense en la publicidad que esto significa. Será de gran ayuda para nuestro próximo contrato. He estado deseando una cosa semejante siempre». El profesor Sullivan tragó saliva. No se oponía a la publicidad, pero temía que esta vez fuese algo exagerada. Carringer se detuvo junto a la cabeza de la ballena y observó la hinchada prominencia de la mandíbula tachonada de dientes. Sullivan, ocultando su inquietud, se preguntó qué estaría pensando el supervisor. No parecía sospechar nada, y la visita podía ser enteramente normal. Pero Sullivan se sentiría muy contento cuando el superseñor se fuera. «En nuestro planeta no hay animales tan grandes», dijo Carringer. «Por eso le pedimos que arreglase este grupo. Mis compatriotas lo encontrarán fascinante». «Pero ustedes viven en un mundo de poca gravedad», replicó Sullivan. «Yo pensaba que debían de tener algunos animales enormes. Ustedes mismos son mucho más grandes que nosotros». «Sí, pero no tenemos océanos. Y en lo que se refiere al tamaño, la Tierra no podrá nunca competir con el mar». «Esto es perfectamente cierto», pensó Sullivan, y no creía que nadie conociese esa característica del mundo de los superseñores. Jan, maldito fuese, se interesaría mucho. En ese momento el joven se encontraba a 1 kilómetro de distancia, en una cabaña, mirando ansiosamente a través de unos binoculares. Se decía continuamente a sí mismo que no había nada que temer. Ninguna inspección de la ballena, aún desde muy cerca, podía revelar el escondite. Pero existía siempre la posibilidad de que Carringer sospechase algo y estuviese jugando con ellos. Era una sospecha que crecía también en la mente de Sullivan mientras el supervisor espiaba en la cavernosa garganta. «En la Biblia», dijo Carringer, «hay una notable historia sobre un profeta hebreo, Jonás, que fue tragado por una ballena y llevado a salvo a la costa. ¿Esa leyenda tendrá alguna base?» «Creo», replicó Sullivan cautelosamente, «que una vez un ballenero fue tragado y expulsado sin sufrir daño alguno. Pero naturalmente, si hubiese estado en el interior de la ballena unos pocos instantes, habría muerto sofocado. Y no sé cómo no chocó con los dientes. Es una historia increíble casi, pero no totalmente imposible». «Muy interesante», dijo Carringer. Se quedó un momento mirando la mandíbula y al fin se volvió hacia el pulpo. Sullivan confió en que el supervisor no hubiese oído su suspiro de alivio. «Si hubiese sabido en qué me estaba metiendo», dijo el profesor Sullivan, «lo hubiese echado de la oficina tan pronto como trató usted de contagiarme su locura». «Lo siento», dijo Jan, «pero ya hemos salido de eso». «Espero que sí. Buena suerte de todos modos. Si cambia de parecer, tiene por lo menos unas 6 horas. No las necesito. Ahora solo Carringer puede detenerme. Gracias por todo. Si vuelvo y escribo un libro sobre los superseñores, se lo dedicaré a usted». «No me servirá de nada», dijo Sullivan de mal humor. «Por ese entonces ya estaré bien muerto». Sullivan descubrió sorprendido y con cierta consternación, pues no era un sentimental,
que la despedida comenzaba a afectarlo. Durante estas semanas en que habían conspirado juntos, había llegado a encariñarse con Jan. Además, temía haberse convertido en el instrumento de un complicado suicidio. Sostuvo firmemente en la escalera mientras Jan subía hacia la boca del animal, evitando la hilera de dientes. A la luz de la linterna eléctrica vio que el joven se volvía y lo saludaba con la mano antes de perderse en la cavernosa abertura. Se oyó el sonido con que se abría y se cerraba la cámara de aire, y luego silencio. A la luz de la luna, que había transformado la inmóvil batalla en una escena de pesadilla, el profesor Sullivan caminó lentamente hacia su oficina. Se preguntaba aún qué había hecho y cómo terminaría este asunto. Pero, naturalmente, no lo sabría nunca. Jan volvería a caminar por aquí, pues el viaje hasta el hogar de los superseñores y el retorno a la Tierra no le llevarían más que unos meses. Pero si lo logra, se encontraría del otro lado de la infranqueable barrera del tiempo, ya que habrían pasado 80 años.